Buenas tardes. Vamos empezando este último panel de esta jornada maravillosa que hemos podido compartir. Esta jornada que tiene como nombre ¿Cómo respondemos al Papa Francisco, generando empleo y desarrollo para una Argentina inclusiva? Es realmente todo un desafío a revertir tendencias, según hemos podido ver durante todo el día. Y hemos podido observar que los temas fueron considerados como pobreza, desigualdad, empleo, y en el panel de ahora nos toca empleo de los más desprotegidos. Así que en realidad tenemos como un punto crítico, pero también contamos con la presencia de 3 especialistas que posiblemente nos ayuden a iluminar las propuestas, porque lo interesante de este panel es que después de diagnósticos que a veces nos apesadumbran, vamos a poder escuchar algunas propuestas que nos van a permitir el diálogo y lograr esa sustentabilidad de la cual se habló en diferentes paneles. Para tratar este tema, contamos con la ayuda del licenciado Daniel Arroyo. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Da clases en la carrera de Ciencia Política en diferentes universidades, en Flaxo, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Salamanca y Universidad de Bolonia. Ha sido ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires y también viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Es autor de los libros Las 4 Argentinas y Políticas Sociales, Ideas para un Debate Necesario. También es consultor del Banco Mundial, el BID, PNUD y CEPAL. Jorge Casará es presidente de Laboratorios Pablo Casará, una empresa familiar de especialidades medicinales fundada en 1948 por Pablo Casará. Es fundador y actual presidente de la Fundación Pablo Casará, dedicada a la docencia e investigación en el área de las ciencias médicas. Formó el Centro Milstein, primera asociación público-privada junto al CONICET en el área de investigación. Es presidente de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos y llevó adelante en el 2005 el emprendimiento Polo Farmacéutico en la ciudad de Buenos Aires. Es orador en diversos cursos, seminarios y congresos del área de la industria farmacéutica. Ha obtenido el Premio Confederación General de la Industria, año 1996, hecho en Argentina a la innovación tecnológica. Premio CECIT al Empresario Innovador, año 2004, Ministerio de Educación. Y miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. El doctor Roberto Lavagna, en su paso por la esfera pública, Roberto Lavagna diseñó y negoció en los años 80 el proyecto estratégico de asociación entre Argentina, Brasil y Uruguay, que poco después, ampliado con un Paraguay democratizado, toma el nombre de Mercosur. A principios de este siglo asumió por casi 4 años el Ministerio de Economía y Producción, desde abril 2002 hasta fines de 2005. Desde esa posición condujo la salida de la peor crisis social y económica argentina en 100 años y el inicio de un proceso de fuerte crecimiento con estabilidad y mayor inclusión social. Embajador ante la Unión Europea en Bruselas y ante la Organización Mundial de Comercio y otros organismos económicos internacionales en Ginebra entre 2000 y 2002. Candidato a la presidencia de la Nación en elecciones nacionales del año 2007. Como ustedes podrán ver, tenemos 3 especialistas realmente de talla, así que vamos a comenzar con Daniel, que seguramente va a sorprendernos. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un gusto poder acompañar hoy el encuentro de ACDE. He estado en parte de los paneles y he visto la riqueza y la diversidad de planteos que se han hecho. Espero verdaderamente poder contribuir en esto que apunta al tema del empleo en los sectores más pobres.
Yo voy a dividir la exposición en dos partes. Una primera de diagnóstico muy rápido y una segunda de propuestas acerca de qué hacer en la Argentina en los próximos años. Arranco muy claramente con el diagnóstico. La situación social hoy en la Argentina es esta, esencialmente. Tenemos casi un 4% de la población pobre, casi 35% de gente que trabaja sin recibo de sueldo, en situación de informalidad económica. Sin recibo de sueldo en Argentina es más grave que en otros países porque es no tener obra social, no tener vacaciones pagas, no saber si uno se va a jubilar. Una desocupación de casi el 8%, 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan, me parece a mí el problema social de la Argentina, y 43.000 millones de pesos es atender la problemática social. No estoy acá incluyendo lo que es la estructura del Ministerio de Educación ni de Salud, sino los programas que atienden la problemática social. Si lo comparamos con el 2003, está claro que la situación ha mejorado. Si comparamos con el 2003, en una década, queda claro que los indicadores están mucho mejor. Si lo comparamos con el 2007, nos da que la situación está trabada en términos sociales. Que más o menos la pobreza sigue siendo la misma, que más o menos la informalidad económica también, que bajó en parte la desocupación, pero si vamos al último punto, vamos a ver que aumentó mucho la inversión, el gasto social, de 8.000 millones a 43.000, y eso tiene que ver con planes sociales que en parte son considerados como ocupados en la Argentina y hace bajar en parte la desocupación, y que la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan es más o menos la misma. O sea, podríamos decir esencialmente que en los últimos 4 o 5 años la situación no ha mejorado, aunque hubo un aumento significativo del gasto o la inversión social, tomemos la inflación que tomemos, ha sido muy significativo. Si nos paramos hoy en el 2013 y tratamos de ver cuáles son los problemas sociales, yo diría son 7. Todos muy rápido. El primero es la pobreza estructural. Pobreza estructural quiere decir 3 cosas. 1, no tener lo mínimo, no tener piso de material, no tener los servicios básicos. 2, pobreza estructural es pobreza intergeneracional. Alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. 3, pobreza estructural quiere decir no estar entrando al mundo del trabajo. La Argentina tiene casi un 25% de pobreza estructural, de personas que no tienen lo mínimo, que tienen más asistencia social, más apoyo del Estado, que no es una pobreza de contexto, no es que paró la construcción o se paralizó alguna actividad en algún pueblo, sino que viene de varias generaciones y que es un sector que no se vincula al mundo del trabajo hoy. Está concentrada en el noroeste del país, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, en el noreste, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, y en el conurbano bonaerense, donde viven 12 millones de habitantes, donde se concentran no solo los mayores niveles de pobreza, sino del conjunto de la población. El segundo es la informalidad laboral, ese 35% de la gente que no tiene recibo de sueldo. Una parte de esto es trabajo no registrado o trabajo en negro. Una parte de esto es el que va a trabajar todos los días y no está registrado. La otra parte es cuentapropismo, la otra parte son gasistas, plomeros, carpinteros, pequeños emprendedores, gente que trabaja como puede, de la manera que puede, y cuyo principal problema es el acceso a crédito. Es una señora que cose ropa en la casa, que cuando se le rompe la máquina la ata con alambre, como la ata con alambre hace pocas remeras, como hace pocas remeras gana poca plata y reproduce la pobreza. O es un carpintero que como no accede a crédito para una sierra circular, no hace muebles a medida y se va trabando. La informalidad laboral no es solo un problema de trabajo en negro o trabajo en blanco, es un problema de falta de acceso a crédito de sectores que llevando adelante su propia actividad productiva no dan el salto, aun cuando la economía creció al 8%, porque no acceden a crédito. El tercer problema es la desigualdad. La desigualdad tiene que ver con las diferencias. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en los años 70 en la Argentina era de 7-1. En el 2001 se fue a 44-1 esa diferencia. Hoy la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 22-1. Ha mejorado, pero es altamente desigual. La Argentina tiene más o menos hoy los niveles de desigualdad de Chile o de Brasil, cuando venía de ser un país muy igualitario. La desigualdad tiene varias razones, pero una es una de las causas de la violencia social. La desigualdad es la cosa de la ñata contra el vidrio. Yo no tengo nada y a 3 cuadras de distancia hay alguien que tiene todo, con lo cual la bronca, la tensión, el conflicto es creciente. La desigualdad es una de las razones de la violencia social. En los grandes centros urbanos, la desigualdad son pocas cuadras. Si tomamos solo las mujeres, la desigualdad es más grande que ese 22-1. Si tomamos solo los jóvenes, aún la desigualdad es mayor.
El cuarto problema creo que es el más crítico y tiene que ver con los 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Fue planteado durante el seminario, diría que es un pibe que está en la esquina sin hacer nada, o que está un tiempo en la escuela, no se mantiene y se queda afuera, o está un tiempo en el trabajo, hace una changuita, no logra mantenerse y se queda afuera. No son jóvenes que nunca estudian ni trabajan, sino que no se sostienen ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral. Los jóvenes en la Argentina no tienen un problema de tarea. Un pibe tiene que trabajar de repositor en un supermercado, entiende, va, coloca el producto en la góndola donde le corresponde, o tiene que trabajar de tornero, maneja el torno. El problema no es la tarea. Lo que le cuesta es ir todos los días a trabajar 8 horas, sostener el ritmo laboral. En parte porque no tiene esta cosa que, de haber visto a su padre o a su abuelo trabajar, es tercera generación de no trabajo, y en parte porque no tiene la sociabilidad que da la escuela. En Argentina, la que arma un método es la escuela. Un pibe se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo a la misma hora, más allá de cuánto le quede de matemática o lo que sepa en concreto de geografía o de historia, le queda un método, un sistema que luego le sirve para trabajar, para tener pareja, para andar por la vida. El problema central de los jóvenes tiene que ver con la falta de método y esto es lo que complica más su inclusión en el mundo laboral. El quinto problema tiene que ver con la violencia en el hogar. El quinto problema tiene que ver con el problema de violencia de género, pero más que de violencia de género, que es la violencia dentro del hogar. La Argentina no tiene un fenómeno de explosión social, no hay un conflicto permanente, no es que uno sale a la calle y hay una pelea constante. Lo que hay es un fenómeno más de implosión social, de violencia poco visible. Creo yo que lo que le quema la cabeza a una persona es no tener lugar en su casa, estar hacinado, no tener trabajo o viajar mal. Y cuando se dan las tres juntas, uno no tiene lugar en su casa, no tiene trabajo, tiene mal trabajo, viaja mal en tren, en colectivo, eso lo hace estar sacado permanentemente, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, se pelea con la maestra en la escuela o con quien le toque. El fenómeno de la violencia en el hogar tiene que ver con una cuestión de mal vivir en la Argentina. Nuestro país no tiene un problema de hambre hoy. Ha mejorado la situación social, hay algunas situaciones críticas en lo alimentario, pero tiene un fenómeno más de mal vivir que de hambre. El sexto problema tiene que ver con la problemática del hacinamiento y las adicciones. Lo digo brutalmente, el ciclo es un chico está hacinado en la casa, no tiene lugar, no tiene dónde estar, se va a la esquina, porque en la esquina está mejor, en la esquina empieza a consumir paco, porque si no consume no se integra al barrio. Cuando yo era chico, si uno no jugaba a la pelota, no se hacía un lugar en el barrio. Cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción, pero rápidamente tiene un problema de endeudamiento. No solo tiene un problema de salud, debe plata. Y cuando se endeuda, hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. En el conurbano bonaerense, o en Rosario, el Gran Rosario, o en Córdoba, o en San Miguel de Tucumán, en los grandes centros urbanos, ese ciclo son 6 meses. Es hacinamiento, adicción, endeudamiento, y se completa muchas veces con nosotros diciendo estos chicos son los culpables de todo, hay inseguridad porque están estos chicos, entonces es como la profecía autocumplida. Uno arrancó creyendo que no tenía futuro y efectivamente llegó a la conclusión de que no tenía futuro. Y finalmente la problemática en la escuela secundaria. Esto significa 40% de deserción en la escuela secundaria. La Argentina tiene 98% de escolarización primaria, casi todos los pibes terminan la escuela primaria, 40% de deserción en la escuela secundaria. Hay un problema de deserción, hay un problema de tecnología en la escuela secundaria. Para un joven lo interesante pasa fuera de la escuela, se vincula o chatea con 5 personas de 5 continentes distintos, accede a la información que quiere y mitad de los jóvenes desocupados tienen secundaria completa y mitad no, con lo cual no le queda del todo claro a un joven por qué razón tener la escuela secundaria hace la diferencia. Hay varios problemas más en la Argentina, no estoy tomando nada de lo que tiene que ver con salud, no estoy tomando el sistema de seguridad social o el sistema jubilatorio, pero creo que son los problemas que hacen centralmente al problema de cómo generar empleo para los sectores más pobres. Y el cómo generar empleo lo pasaría a una segunda parte, que tiene que ver con qué cosa es el mercado laboral hoy en Argentina, y yo diría que hay 6 realidades distintas del mercado laboral. Una es el que tiene trabajo formal, el que tiene trabajo con recibo de sueldo, y esto es obra social, jubilación, vacaciones pagas, y puede planificar. Puede decir, yo de acá a fin de año voy a ganar tanto, me voy de vacaciones o no, me alcanza, no me alcanza, tiene un sistema. Otro es el trabajo no registrado, el que hace lo mismo, pero no está registrado y que en promedio gana un 30% menos que el anterior, además de no tener obra social, jubilación, vacaciones pagas. Tercero, el trabajo semiformal, el que es parte y parte. Mucho de la contratación del Estado en los últimos años ha sido así. Parte contributivo, parte no remunerativo. Recordarán
la discusión que hubo con gendarmes y prefectos a comienzos de año, que tenía que ver con que si no les ponían dentro de lo remunerativo los aumentos, no le iban para el aguinaldo o no le iban para las vacaciones. Gran parte de la contratación estatal en los últimos años ha tenido parte y parte. El cuentapropismo, el que trabaja por su propia cuenta y no accede a crédito, la persona que está en planes sociales, que forma parte de planes de apoyo al mundo del trabajo, y los desocupados. Y lo dividí en dos colores, en azul y en rojo, independientemente de que yo soy hincha de San Lorenzo, para decir, los que están en azul, en la Argentina, tienen asalariada su cabeza, tienen mensualizada su cabeza, tienen claro que tal día van a cobrar tanto. Una persona que está en un plan social no le alcanza, cobra 460 pesos por niño, no le resuelve el problema, pero si está en el día 2, sabe que el día 10 va a tener tanto. Los que están en rojo no. O sea, hay una sociedad de dos velocidades en el mercado laboral que uno lo podría ver con previsibilidad y no previsibilidad. Gran parte del cuentapropismo depende del contexto económico. El 2011 fue un buen año para la construcción, con lo cual funcionó. El 2012 fue un mal año para la construcción. Mucho de lo que está en rojo ahí aparece como con dificultades de previsibilidad. Completaría el diagnóstico diciendo básicamente que no hay una Argentina, sino hay cuatro. Que cuando uno piensa en el mundo del empleo y de la inclusión de los sectores pobres, diría yo, no hay una Argentina, sino hay cuatro. Una Argentina es la de la pobreza, de los pobres estructurales, del que no tiene lo mínimo, que no está entrando al mundo del trabajo, tiene más apoyo estatal y viene de varias generaciones de pobreza. Hay una Argentina vulnerable, el que se autosostiene con su propio trabajo en el sector informal. No va al Ministerio de Desarrollo Social porque no se ve como pobre y no accede al crédito bancario porque no está formalizado, no tiene casa, no tiene auto, está ahí en el medio. Y es hijo de la coyuntura económica y de cada contexto económico. Una Argentina de clase media que tiene sí previsibilidad, trabajo formal, estatal o privado. Es claro que el Estado no solo ha sido el gran empleador, sobre todo en los últimos 4 años en Argentina, sino que ha equiparado salarios con el nivel privado, se ha aumentado los salarios, y una Argentina de la clase alta. ¿De qué sirve este dibujito de la estructura? Para plantear no que hay gente que está mejor y gente que está peor, que eso pasa en cualquier país, sino que hay un proceso de fragmentación, de quiebre en la Argentina. El peón de taxi, que es alguien vulnerable, cuando para porque hay un corte en la calle, dice yo estoy laburando todo el día y a mí nadie me da nada, y esta gente le están dando todo. O el de clase media dice yo estoy pagando impuestos y todo va para otro lado. Diría, hay un fenómeno fuerte de fragmentación y de conflicto. No es que hay 4 situaciones socioeconómicas distintas. Hay miradas distintas y contradictorias en la Argentina, y una que a mí me parece problemático, yo lo pienso todo desde el tema social, y es qué pasa cuando tenemos dificultades y todos ven a los sectores más pobres en situación más crítica. Frente a esto, ¿qué ha hecho el Estado? Lo digo muy cortito. El Estado ha hecho distintos tipos de políticas, voy rápido, asistencia alimentaria, protección a familias, apoyo para que la gente monte emprendimientos productivos o ponga en marcha distintas acciones, y programa de transferencia de dinero. Esos son 43.000 millones de pesos. Esto en la política social. La última, lo que es transferir dinero directamente a las familias, como asignación universal por hijo, transferir dinero a condición de que presente los certificados de salud y educación, son 38.000. El eje central de la política social es transferencia de dinero. Eso marca una base de arranque, aumenta el consumo local, porque la mamá que cobra la asignación por hijo compra en el almacén de la esquina, a la vuelta, en el comercio que le queda cerca, y plantea claramente un problema de cómo se inserta al mundo del trabajo, un debate acerca de cómo se pasa de los subsidios al mundo del trabajo. ¿Qué ha hecho el sector privado en los últimos años en estos términos? También breve, para ir a las propuestas. Hasta el 2001 yo diría no hay mucha historia de responsabilidad social empresaria en Argentina. Algunas empresas, sobre todo grandes, que alrededor de sus plantas realizan actividades. Del 2001 al 2006 hay acciones de las empresas orientadas a la asistencia, a apoyar instituciones que realizan actividades, y en los últimos años yo creo que sí se han generado fuertes programas de responsabilidad social empresaria en Argentina, que en general están orientadas a 3 cosas: a becas para que los jóvenes terminen la escuela, a apoyo a capacitación laboral o a emprendimientos productivos. En donde el sector privado empieza a tener un cierto vínculo, una cierta escala con el Estado, es en el tema de becas. Este año hay 200.000 chicos becados por el Estado y 20.000 becados por el sector privado, donde uno podría decir, acá hay como un cierto punto de impacto del sector privado, tiene que ver con el tema de becas educativas. Frente a esto, paso a las 2 últimas partes, voy rápido solo para plantear, un mapa de riesgo, donde están los riesgos serios de Argentina y las propuestas. Mapa de riesgos, simplemente 5 riesgos.
Uno es los grandes centros urbanos. Los 7 puntos que yo di se dan todos juntos a la vez en los grandes centros urbanos. Violencia, tensión, conflicto, informalidad laboral, problema de la escuela secundaria, adicciones. Todos esos 7 puntos, todos juntos no se dan en el interior del país o en las localidades más pequeñas. Se dan en los centros urbanos. Segundo, un problema con la inflación, que baja el nivel de changas, que altera la informalidad laboral y que complica al sector vulnerable. Sector para el cual el Estado no sabe cómo generar políticas públicas. El Estado sabe trabajar con los sectores más pobres, sabe generar empleo, directo o indirecto, no tiene claro cómo trabajar con el cuentapropismo y de qué manera ir avanzando. Tercera, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Es claro, si ustedes recuerdan el primer cuadro que yo marqué, todo mejoró menos un dato, la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Sigue siendo la más crítica en la Argentina. Cuarto, lo que tiene que ver con el sobreendeudamiento, los sectores pobres y los sectores vulnerables están sobreendeudados a tasas altas en los últimos tiempos y como han tenido menos changas y pagan las cuotas de los créditos que fueron tomando en sistemas no formales, lo que tenemos es un fenómeno de pobreza con endeudamiento hoy en Argentina, con fenómenos de tasas a tasas muy altas y con complicaciones serias por menos ingreso por la familia. Y finalmente, el tema del clientelismo político, que tiene que ver básicamente con una problemática de la política. Clientelismo tiene que ver con discrecionalidad. Clientelismo es a ellos sí y a ellos no, porque son amigos, porque están conmigo o por alguna razón. No clientelismo es el acceso directo. La asignación universal no es clientelar. Una mamá se anota, tiene tantos chicos, menores de tal edad, cuando cumplen 18 años salen, si tiene trabajo formal no le toca, si no, no. Gran parte de las otras políticas han mejorado en su manera, se transfieren a través de tarjetas, con lo cual se corta esto de alguien que está repartiendo dinero, pero el clientelismo tiene que ver con la discrecionalidad, con dar altas y bajas, con que si yo armo un grupo que está en una cooperativa y luego si este no me respondió, le doy de baja y le pongo a otro, ahí pasa gran parte del clientelismo. El problema del clientelismo tiene que ver esencialmente con que no solo genera problemáticas a la hora de organizar la política social, sino que sobre todo hace bajar los brazos a los que quieren trabajar y organizarse. Propuestas. 5 propuestas muy simples, lo digo breve. La primera es crédito, masificar el crédito. No se reduce la pobreza si no se extiende el sistema de crédito en Argentina. Si no se extiende el crédito, microcrédito a tasas bajas, no hay manera de que haya menos pobres en Argentina. El grueso de los pobres trabajan mal. Es un pibe que tiene un taller mecánico delante de la casa, que como nadie le da crédito para comprarse el escáner y la computadora, atiende los autos del 82 para atrás, porque los autos último modelo son motores de inyección, y es pobre con trabajo y con oficio. No hay forma de reducir los indicadores sociales si no se masifican sistemas de crédito a tasas bajas. Segundo, claramente, el cambio en la escuela secundaria. Creo yo que hay que ir al sistema dual en la escuela secundaria. Así que un chico en los 2 últimos años de la escuela puede estar en la escuela y pueda también estar en una fábrica a trabajar, a hacer pasantías rentadas, hacer las 2 cosas a la vez. La cosa del sistema dual quiere decir que no solo tiene un ingreso, sino que se va entrenando, se va armando en la cultura del trabajo. En la fábrica, después que estuvo 2 años con una pasantía, lo más probable es que lo terminen tomando, va encarando y va entrando esto del problema de que un joven cuando termina la escuela secundaria no tiene claro para dónde ir. Tercero, el esquema de empalme en los planes sociales. Una persona que tiene un plan social, si tiene una oferta de trabajo, no lo va a tomar, porque entiende que después se puede quedar sin una y sin la otra y entiende que el plan social es algo seguro. Creo que hay que ir a un esquema de empalme paulatino, como se está haciendo en otros países de América Latina. Si una persona tiene un plan social y consigue trabajo, cobra el trabajo y el 100% del plan social. A los 6 meses, si sigue con el trabajo, cobra el 80% del plan social. A los 6 meses el 60%, va saliendo en un ciclo de 2 años. Las personas que están en planes sociales, una parte tiene un problema de oportunidades. Frente a oportunidades van a tomar. Una parte tiene un problema de capacidades. Aunque tengan la oportunidad, les falta capacitación y va a haber que entrenar ahí. Y una parte está en una situación muy crítica, muy lejos de la empleabilidad, con problemas de adicciones, de salud, que requieren mucho más acompañamiento. El empalme para salir de los planes sociales supone básicamente ir de arriba hacia abajo. Un cuarto punto que me parece clave es descentralizar. Los 43.000 millones de pesos, 70% lo tiene la Nación, 23% todas las provincias juntas y 7% los 2.200 municipios. Eso explica por qué en la Argentina hay tantas ideas no concretadas. En cualquier municipio hay un grupo de gente que presenta un proyecto, que tiene ideas bárbaras y que después no lo pone en marcha. No porque no se da cuenta, sino porque no tiene con qué. Claramente, me parece a mí que hay que transferir recursos a gobiernos locales y organizaciones sociales. Hoy la tecnología ayuda a cuentas especiales, con mecanismos muy claros, transferir recursos. Lo que es igual para todos tiene que quedar a nivel central. La asignación universal por hijo, en cualquier lugar del país es la misma, tiene que quedar central.
El resto, lo que tiene que ver con crédito, con apoyo económico, con actividades productivas, hay que descentralizarlo. Y finalmente lo que tiene que ver con jóvenes, mi impresión es que hay que crear un derecho al primer empleo en la Argentina. Empresa que toma un joven tiene una deducción impositiva sustantiva. Necesitamos que las empresas tomen jóvenes, porque si los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan van a trabajar el Estado, van a hacer explotar el Estado. Deducción impositiva significativa y junto con eso, creo, hay que armar una red de 20.000 tutores. Tutor es una maestra, es un técnico de club de barrio, es un pibe de la esquina, es un cura. La función del tutor es cuando un chico hace 3 días que no va a trabajar o no va a la escuela, golpearle la puerta de la casa y decirle, dale, ponete las pilas, rescatate. Es reconstruir el método. El problema del joven no es colocar el producto en la góndola, sino acompañarlo. Lo que tenemos es, si no queremos una cuarta generación que no estudie ni trabaje en Argentina, armar una red de tutores que tengan legitimidad y que puedan acompañar. Gracias. Buenas tardes a todos. Uno de los ejes de trabajo de la Comisión Nacional de Justicia y Paz está centrado en promover políticas de Estado que tengan en común la inclusión social. El empleo joven y el trabajo en negro aparecieron como temas prioritarios a tratar. Se generaron debates y surgieron ideas para profundizar los mismos y se generó un acuerdo con la Acción Católica, la Universidad Católica Argentina, la Comisión de Justicia y Paz, donde aportaron grupos de técnicos para desarrollar en profundidad el proyecto. Hoy quiero presentarles cuáles son estas ideas marco y los posibles mecanismos de implementación como posibles aportes para la creación y promoción del empleo joven. El diagnóstico se conocía y se fue enriqueciendo durante las reuniones de trabajo con entrevistas a diferentes actores relacionados con el empleo joven y la economía informal. Como vimos, las cifras pueden diferir en pequeños números, pero existen cifras que muestran una realidad, las que podrían diferenciarse levemente según el investigador, pero igual son fuertes e impactantes. El 18,5% de los jóvenes está desempleado, pero cuando abrimos este dato en función de los ingresos de la población, vemos que asciende al 35% cuando tomamos los 2 quintiles inferiores de ingresos. Y esto tiene un correlato con la formación del joven y su capital social. En general, los quintiles de mayores ingresos tienen una educación de mejor calidad y redes sociales que le permiten acceder a trabajos de mejor calidad y registrados. Los jóvenes de los 2 quintiles inferiores tienen desventajas competitivas con el resto, una menor calidad de educación y una menor cultura del trabajo. Pero además, sus redes sociales solo le permiten relacionarse con microemprendimientos y estos son los que mayores oportunidades de trabajo le dan a estos jóvenes, pero el trabajo, por lo general, es de menor calidad y en general informal. Y esto refleja, el último de los datos, que solo 1 de cada 10 tienen empleo registrado y esto equivale aproximadamente al 45% de los jóvenes empleados. Ante esta situación, nosotros proponemos caminos para la inclusión, que es atacar las desventajas competitivas presentes en los jóvenes desde dos sectores, de la oferta de demanda de trabajo y desde los factores de oferta de trabajo. Nuestra propuesta se basa en atacar las 2 desventajas competitivas de estos jóvenes presentes en los factores que afectan la demanda de trabajo y los factores que afectan la oferta de trabajo, proponiendo en este caso la incorporación a la educación formal de componentes formativos para el trabajo, ya que los conocimientos tecnológicos pueden ser impartidos por las empresas en la medida en que los jóvenes cuenten con un bagaje mínimo de aptitudes y actitudes para el trabajo. En cuanto a los factores de demanda, proponemos incentivos económicos de equiparación que permitan disminuir las desventajas competitivas del joven, facilitando su ingreso al primer empleo. Y un análisis de las relaciones trabajo-trabajo en los microemprendimientos, teniendo en cuenta que este grupo es el que mayor oportunidad de empleo da a los jóvenes, sobre todo a los menos incluidos. Dentro de lo que hablamos de factores de oferta, sobre los factores de oferta fundamentalmente están basados en la educación. Nosotros planteamos que
capítulo es un capítulo para trabajar fuerte como uno de los 3 pilares, pero requiere de mucho más tiempo. Además, es necesario promover una activa vinculación entre la empresa y la escuela. Las primeras experiencias laborales de los jóvenes deben comenzar en las escuelas y para esto es necesario incentivar a las empresas para que se vuelquen y se vinculen a ellas, planteando las necesidades locales y sectoriales de formación. En este punto quiero hacer una reflexión sobre el compromiso de los empresarios con la educación. Es necesario acercarse a la escuela. Trabajamos mucho como dirigentes empresariales el tema universidad-empresa. Hoy es una relación entendida y aceptada. Nuestro compromiso ahora es incentivar y comprometer a la empresa a acercarse a la escuela media. No puede haber educación para el trabajo sin la presencia de las empresas planteando necesidades y generando espacios para capacitación y pasantías. Como bien lo decía Daniel, ese espacio de pasaje entre empresa y escuela no puede realizarse si no hay una empresa que se aporte, se acerque y esté pendiente de la educación acercándose a la escuela. No olvidemos que el diseño de nuestra escuela secundaria estaba planteado como una formación para la universidad y poca mirada puesta en lo laboral. ¿Qué acciones proponemos sobre los factores de demanda de trabajo? Si nos planteamos atacar las desventajas competitivas, desde la demanda de trabajo tenemos que tener en cuenta 2 grandes capítulos. Trabajar sobre la demanda de trabajo para el joven en las empresas formales, generando beneficios económicos de equiparación y generar espacios para la formalización del trabajo en los microemprendimientos, teniendo en cuenta que estos son los que generan la mayor parte de los puestos de trabajo para los jóvenes. El 75% de los empleadores son pequeños dadores de empleo que no superan los 5 trabajadores en microemprendimientos. Los proyectos que proponemos impulsar. Los proyectos que nos proponemos impulsar son 2. El derecho universal al empleo joven, que equipara ventajas para el mismo costo laboral, y un estatuto especial para los microemprendimientos que reconozca el modelo de relación laboral existente en estos casos. ¿Qué podemos decir del derecho universal al empleo joven? Conceptualmente está pensado como una manera de equiparar las desventajas competitivas del joven en su búsqueda de empleo. Debe estar el beneficio debe estar en cabeza del joven. Debe ser aplicable por un periodo de los 18 a los 25 años. Proponemos como beneficio una exención de aportes y contribuciones para la seguridad social los primeros 60 meses de vida laboral del joven. Debe ser universal con límite en el nivel salarial, planteando una cantidad de salarios mínimos vitales y móviles como el máximo sobre el cual tenemos que hacer esa desgravación de aportes. Debe haber requisitos educativos, debe exigir un secundario finalizado o en curso avanzado. Debe incentivar a la finalización del secundario y debe tener incentivos para los méritos en el desarrollo de los estudios. O sea, este beneficio en cabeza del joven debe estar fundamentalmente ligado a que también el joven participe en la educación y no debe competir con la educación. Las líneas complementarias, plenos derechos del trabajador según la ley de contrato de trabajo, propuesta de cobertura de salud. El empleador asume el examen preocupacional y el costo de obra social y el Estado asume los costos de enfermedad preexistentes. La obra social del sector presta el servicio. Riesgos laborales a cargo de la RT. Y acá importante la capacitación a cargo de la empresa. Debe haber un módulo de capacitación a cargo de la empresa y debe existir un compromiso de capacitación con la empresa. El joven debe terminar o debe salir de su formación laboral con un certificado de habilidades y actitudes que registre su capacitación y experiencia laboral. De análisis, esto puede dar a pensar de que podrían existir mecanismos de sustitución de trabajadores experimentados por jóvenes subsidiados. Nuestro análisis nos plantea que si la empresa tiene un costo en la capacitación y la formación del joven, además de tener un costo por tener un joven sin formación, eso, digamos, equilibra las ventajas
de disminución de aportes que se le podrían dar a la empresa. El esquema de funcionamiento que nosotros pensamos es simple: la empresa emplea al joven, le da el alta temprana y al presentar la declaración jurada declara el salario mes trabajado, pero paga 0 de aportes y contribuciones al ANSES y PAMI durante los primeros 60 meses registrados en la historia laboral del joven. Si el joven cambia de empleador, retiene por los meses remanentes el beneficio que tiene, porque el beneficio está en cabeza del joven. Y esto lo que busca fundamentalmente es que el joven pueda hacer uso de esos recursos y no lo esté condicionando ese beneficio a dejar los estudios. El joven manejando estos recursos y teniendo como fin de los recursos los 60 meses o 28 años de edad, le permite al joven dejar en un momento el trabajo, acercarse hasta finalizar los estudios o iniciar microemprendimientos sin perder sus beneficios y sin que esta pérdida de beneficios sea un no aliciente a que emprenda otras actividades. Los efectos previstos: reducción del costo laboral del joven, moderará su desventaja competitiva e incentivará su contratación. El bajo costo fiscal incorpora jóvenes que están fuera del mercado laboral, induce al empleo formal y la cobertura de salud representa costos a cargo del sistema público. Hay una capacitación básica y laboral del joven al cargo del empleador, incentiva la finalización de los estudios y el valor agregado es que este joven, una vez que está incorporado a la empresa, se lo capacitó y está blanqueado, difícilmente que la empresa lo deje y no lo retenga como empleado porque ya tiene una gente formada en su plantel. El otro proyecto a impulsar es un estatuto especial para los microemprendimientos, entendiendo sus relaciones laborales. Y aquí me quiero centrar en cuáles son las diferencias en estos microemprendimientos en las relaciones laborales. Tenemos que entender la relación trabajo-trabajo. Si no entendemos esta relación trabajo-trabajo, es imposible que se creen legislaciones que permitan formalizar a estos microemprendimientos. Y para lograr una importante formalización del trabajo es necesario entender que existe una relación diferente a la definida clásicamente como capital trabajo. En muchos microemprendimientos el dueño, además de liderar el emprendimiento, es un trabajador más. En la mayoría de los casos es un trabajador independiente que ejerce de manera autónoma su oficio y que, de acuerdo a las necesidades y oportunidades del emprendimiento, incorpora otra persona entre las que predominan los jóvenes con escasa experiencia y bajos niveles de educación. El capital de estos microemprendimientos es mínimo y muchas veces es simplemente los conocimientos o las habilidades del dador de trabajo. Y su función fundamental es generar para él su propio puesto de trabajo. La relación que existe en estos emprendimientos no es la tradicional de una empresa capital-trabajo, donde lo que busca la legislación es proteger fundamentalmente a un trabajador desprotegido frente a un capital con prevalencia. En este tipo de vínculo trabajo existe un amplio espectro de actividades entre las que se pueden detallar el comercio minorista, pero por ejemplo, lo que el plomero que tiene un ayudante o que necesita un ayudante, ese ayudante trabaja a la par del plomero, lo acompaña en el plomero forma a ese ayudante, da capacitación, da salida laboral. ¿Y quién va a ser el ayudante de ese plomero? El chico que está sin trabajo y que tiene esas problemáticas que nosotros nos planteamos como los nini. Generalmente comienza de ahí. El que va a traccionar a sacar de la calle a ese joven es justamente esta relación trabajo-trabajo y es la relación que tenemos que entender, porque si no entendemos esta relación es muy difícil formalizar y generar espacios y leyes que nos permitan darle formalización a estas relaciones. Este tipo de relación amerita una consideración legislativa especial. Dentro del punto de vista del empleo juvenil, las relaciones trabajo-trabajo son extremadamente importantes porque es allí donde mayores chances tiene un joven de insertarse en los primeros empleos.
donde el joven comienza a trabajar y necesita aprender la conducta del trabajo y las habilidades del oficio para así sumar experiencias y actitudes para el trabajo. Es necesario un marco laboral especial que permita la formalización de estas relaciones y de esta manera permitir a los microemprendimientos mantener vínculos con empresas formales y establecer de esta manera formas de crecer y de ser sustentables. ¿Cuál sería el estatuto básico que nosotros prendemos? Nosotros nos planteamos una estructura de un sistema simplificado con un esquema tarifado, donde proponemos un modelo como el modelo de personal de casa de familia, porque tiene que haber una sincronía con el monotributo fiscal que tiene ese dador de empleo, que tiene de alguna manera un beneficio tributario y un beneficio de simplificación de su burocratización, y no la tiene el trabajador que está acompañándolo a él o el colaborador de él. Entonces lo que nosotros planteamos es ver esto como una mejora, no para el dador del trabajo, sino para el que recibe, para el colaborador, que hoy está en la informalidad y que de alguna manera con una legislación que permita esta relación, lo vamos a tener en la formalidad incluido. Esa relación tiene que tener todos los plenos derechos del trabajador según la Ley de Contrato de Trabajos, y los límites de aplicación tendrían que estar referidos a una facturación anual según el tipo de actividad. Esto es, si la actividad es fundamentalmente servicios, tiene mucho más mano de obra incorporada, por lo cual el valor tendría que ser menor, por ejemplo, 500.000 pesos anuales. Si vamos a industria, que tiene un poco más de materia prima y menos mano de obra, podríamos hablar de 1 millón de pesos. Y, por último, si hablamos de comercio, podemos estar planteando 1,5 millones de pesos. Las inscripciones y registraciones deben ser simplificadas, prestación de salud a cargo de la obra social, con un módulo tarifado, consensuado con la obra social, para que el aporte alcance para dar los servicios. Los riesgos de trabajo laborales a cargo del trabajador-empleador, y también lo que tenemos que ver para terminar de formalizar estas relaciones es que se entiendan con los municipios y las provincias cómo habilitar lo que sería el taller familiar. Ese plomero o ese tornero tiene el taller en el fondo de su casa, pero no lo puede habilitar porque el baño que tiene es el baño de la familia y le exigen para la habilitación baños separados y baños para discapacitados. Entonces hay que trabajar también con las municipalidades y con las provincias para ver cómo se le da una formalización a esa habilitación para terminar de cerrar la formalización de todos estos microemprendimientos. Los efectos previstos: formalización de trabajo y creación de empleo a partir de reducción de burocracia e impuestos, capacitación básica y laboral a cargo del empleador, aumento de la competitividad de los microemprendimientos, y acá lo que estamos planteando es que estos microemprendimientos, si se formalizan, se van a transformar en micropymes. Es decir, el que daba un flete y tenía un personal, un colaborador que estaba en la informalidad, no podía dar servicio a una empresa grande. Si se logra formalizar esa relación trabajo-trabajo, vamos a tener formalizado el fletero va a poder dar servicios y va de esa manera a poder crecer en su relación. Esto amplía, la formalización también le da acceso a la relación en la cadena de valor de las empresas y también le da acceso al crédito, dado su condición de formal. La promoción de los derechos de los empleadores y facilitar el control por parte de la autoridad sanitaria, y esto tiene un bajo costo fiscal por efecto de blanqueo en relaciones informales, según experiencia del personal de casa de familia. La importancia de estos proyectos para seguir reduciendo la informalidad laboral centrada fundamentalmente en los pequeños microemprendimientos y dar espacio al empleo joven, equiparando sus desventajas competitivas, es necesario la revisión de la normativa laboral. Los cambios deben estar centrados en lograr para las pequeñas empresas que el cumplimiento de las normas sea factible. Una legislación amigable con la pyme y con los microemprendimientos. Con creatividad y racionalidad se pueden diseñar normas laborales que cumplan con eficacia su rol protector de los trabajadores sin imponer complejidades o sobrecostos que desalienten la formalización.
Nosotros entendemos que estos proyectos son necesarios, impulsan la contratación de jóvenes, solucionan la relación de la formalización trabajo-trabajo, son complementarios. Tengo que tener la formalización de la relación trabajo-trabajo para que después pueda ser utilizada el beneficio tributario en cabeza del joven. Son de efectos concretos y a corto plazo. Impacta sobre 1.500.000 jóvenes, de los cuales 600.000 no tienen empleo registrado. Y esto generaría un paso importante a la formalización de la economía. Esta economía informal no quiere ser informal. No la dejan formalizarse en función de nuestras leyes. Una legislación amigable minimizaría las economías informales y entendemos que los proyectos son viables, simples, ejecutables, de bajo costo fiscal y de alto impacto social. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra la relevante iniciativa que ha tenido ACDE de tocar este tema central del empleo y desde ya le agradezco a las autoridades por haberme invitado. Ustedes a lo largo del día de hoy ya han tenido una discusión sobre las sociedades que queremos, diagnósticos, incluso diagnósticos y propuestas en esta reunión. Se ha hablado del aporte empresario y se supone que este panel va al tema de las actuaciones, las acciones inmediatas que pueden tomarse. Algunas, por cierto, y muy interesantes, les hemos escuchado tanto a Daniel como al señor Casará. Yo no voy a eludir el tema, pero quiero sí hacer, si ustedes quieren, una pequeña advertencia. Este panel es el de las acciones inmediatas, pero también dice el planteo que hace ACDE como para ir sentando las bases de la esperanza. Y para que esto no sea el panel de la esperanza fallida, debo decir que más allá de una idea o propuestas concretas, me parece que eso hay que ponerlo dentro de cierto contexto de orden más general. Si no, las iniciativas, por buenas que sean, personalmente creo que no van a funcionar, y entonces el panel termina siendo el de las acciones que, como no se cumplen, son vanas promesas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y empiezo por aquello que era más específico del panel. ¿Qué es lo que se puede hacer en términos de acciones inmediatas? Nosotros ya hemos escuchado, como decía antes, cosas bien interesantes. La realidad es que, por un lado, tenemos a la empresa PYME, todos lo sabemos, la gran empleadora, prácticamente la única gran empleadora que existe en cualquier economía y particularmente en una economía como la nuestra. Un sector donde se está perdiendo empleo en este momento y se está ennegreciendo empleo. Es decir, eso que en algún momento creo que Daniel dijo, de parte y parte, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo y al mismo tiempo lo que hay es un fenomenal aumento de la presión fiscal. 5 puntos del Producto Bruto. 5 puntos del Producto Bruto son más de 22.000 millones de dólares adicionales de impuestos que el conjunto de la sociedad ha estado pagando por año desde el 2007 en adelante. De manera tal que esto me hizo pensar que a lo mejor una de las cosas que podíamos proponer es volver para atrás a un proyecto que llegó a tener media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un proyecto del año 2005 que nosotros presentamos todavía estando con el equipo en el Ministerio de Economía y que se resume en una idea muy simple. 0 impuesto a las ganancias para las empresas PYME que inviertan y consiguientemente que creen empleo. 0 impuesto a las ganancias. Sin pasar por ningún trámite especial, sin pasar por ninguna ventanilla, sin presentar formularios, proyectos, nada.
Simplemente quien hoy liquida el impuesto de acuerdo a las normas actuales lo podrá liquidar con 0 impuesto, descontando todas las inversiones en bienes de capital, inversiones en edificios, inversiones en mejoras, para las pymes rurales y para las pymes de servicios industriales, las pymes urbanas, y en todo caso a la FIP le quedará, como le queda siempre, el derecho ex post de constatar que efectivamente las inversiones se hayan hecho, que el empleo se haya mantenido o incluso haya crecido. Este proyecto tiene además un efecto colateral, seguramente ayudaría progresivamente al blanqueo de algunas empresas pymes que hoy funcionan de manera totalmente legal, y en la medida en que uno blanquea la empresa también blanquea parte del empleo. Este proyecto pasó muy rápidamente por la Cámara de Diputados, prácticamente sin oposición. Fue considerado en aquel momento como un proyecto revolucionario por la automaticidad, por la masividad que tenía la medida, y lamentablemente cuando cambiaron las condiciones políticas, cambiaron los equipos y demás, el proyecto se lo dejó morir por indicación presidencial en el Senado. Yo creo que rehabilitar un proyecto de esta naturaleza es extremadamente importante, es complementario de algunas de las ideas que Casará planteaba específicamente sobre el sector microemprendimientos y la reducción de aportes y demás, pero me parece que es un elemento convocante fundamental no solo para el empleo, sino para el empleo vía inversión, porque a veces pareciera que uno se olvida de que el mejoramiento en el empleo es hijo de la inversión, y el problema fundamental que hay desde hace 7 u 8 años es que no hay inversión suficiente, y sobre todo que no hay inversión suficiente en el sector privado. Esto en cuanto a la idea madre, si ustedes quieren, la idea fundamental de cómo empezar a definir un programa masivo de empleo, con un capítulo en particular del empleo joven. Ahora, la verdad que esto no va a servir de nada, y me permito decir que creo que buena parte de las muy buenas iniciativas tampoco van a servir si uno no pone esto en un marco más general, más global, una especie de, si ustedes quieren, de telón de fondo de cuál es la situación. La situación de la sociedad argentina hoy es la de un país, la de una sociedad que tiene un enorme potencial por un lado y que tiene una realidad marcadamente inferior si uno compara la potencialidad existente. Con un agregado, que esos dos brazos, el del país real y el del país potencial, se han movido, y se han movido de manera contraria en los últimos tiempos. El país real ha empeorado, acá hemos visto algunas cifras. Por supuesto, todo depende cuando uno compara. Si compara con el 2001, el resultado es distinto. Pero desde el 2007 en adelante, el país ha empeorado, a punto tal de que si uno toma la tasa de crecimiento anual del 2007 hasta ahora, el ingreso de los argentinos se duplica cada 19 años. En cambio, si toma la tasa de crecimiento de la segunda mitad del 2002 hasta el 2006 incluido, que era del orden de 8.9% por año, el ingreso de los argentinos se duplica cada 9 años. 19 años versus 9. Cuando digo esto, se me genera algún ruido en la cabeza sobre el tema de la década ganada, de esta que estamos oyendo en los últimos días. En realidad, las cifras parecen que, en términos de duplicación del ingreso y del bienestar de los argentinos, lo que hay es una década perdida. Los niveles de pobreza. 18 millones en el año 2003, 9 millones, si tomo las cifras más moderadas, incluso por debajo de las del Observatorio Social del Inglés.
18 millones en el año 2003, 9 millones en el año 2007, 9 millones todavía hoy. Los niní, de los cuales se ha hablado acá largamente, el hecho de que el único empleo que se está creando, empleo neto en los últimos 3 años, es el empleo público y, por cierto, el ennegrecimiento del empleo. Mientras esto es lo que estaba pasando con el país real, el país potencial recibía una serie de efectos externos tremendamente positivos, bastante conocidos, bastante obvios. Por un lado, la suba del precio de los commodities de exportación de Argentina, 100% más que lo que tenían a fines del 2005, principios del 2006, medido en dólares, por supuesto, y más recientemente, recursos energéticos que el país no conocía, que todavía no son reservas absolutamente comprobadas, pero ya a nivel internacional se los considera como recursos y que han sido evaluados de manera tal en el exterior, no acá en Argentina, que para el nivel actual de consumo de gas de Argentina alcanzarían para 400 años. Entonces, el país potencial se mueve mejorando, el país real, al revés, se mueve en un contexto distinto. La brecha aumenta y, en consecuencia, el tema del empleo, del cual hemos estado hablando, y es importante hablar en detalle, pero cuando en algún punto uno tiene que ver la cuestión de manera global, y hay que ver que este no es un problema puntual, el del empleo nada más, no tiene soluciones solamente técnicos, sino que tiene y requiere un cambio sistémico y cultural, donde el gobierno es siempre el gobierno de turno, el que le corresponde, siempre es el actor principal, por tener los instrumentos que tiene, pero que no solo es el gobierno, y por eso es inteligente lo que ACDE ha hecho, también son los empresarios, son los sindicalistas, son los intelectuales, por supuesto la gente de la política, la prensa y demás. Ahora, producir ese cambio sistémico, ese cambio cultural, tiene algunos requisitos. Y la verdad que yo no voy a hablar de los requisitos, simplemente voy a señalar 2 frases recientes del Papa. La ética de la verdad y el respeto del hombre, empezando por los más débiles, deben orientar todas las acciones económicas. Y la segunda, hay que animarse, no hay que tener miedo a ir contra la corriente. Si uno supone que esos supuestos están, y ese es un supuesto sobre el cual habría que discutir si efectivamente están o no están, hay una serie de cuestiones de fondo que hoy hacen falta, dentro de la cual después uno insertará las cuestiones puntuales, como esa del empleo. En primer lugar, hay que reorientar la posición internacional de Argentina, es decir, con la actual posición frente a la región, frente a nuestros socios estratégicos y frente al mundo desarrollado, la posición actual de Argentina juega en contra del progreso del país y ciertamente en contra del problema específico del empleo. Segundo lugar, hay que hacer un fenomenal mejoramiento institucional y eso hoy significa equilibrio de poderes, eso hoy significa más respaldo a la justicia y un Congreso diferente al que hoy existe. Hay que tener certeza sobre la vigencia de la Constitución Nacional. Hay que tener una prensa libre, una prensa competitiva, una prensa con capacidad de estar abierta a todas las voces. Y después hay que tener un programa económico y social distinto a este conjunto de parches desarticulados cuyos resultados creo que se han dicho varias veces a lo largo del día de hoy y se han dicho también en esta mesa. Entonces, claramente, sin estos cambios de fondo, acá ya no es cuestiones de temas puntuales, acá hay cuestiones de orden sistémico y algunos, como dije, culturales. Sin esos cambios va a ser muy difícil, más allá de que uno haga grandes esfuerzos en términos de imaginar políticas de empleo para que las cuestiones del empleo efectivamente cambien. Entre otras cosas, además,
habrá que reconstruir la cultura del trabajo que ha quedado fuertemente afectada por distintas políticas de estos años. Y obviamente eso necesita diálogo y también, como alguien dijo, no para ganar, sino para entenderse, para comprenderse, para escucharse. Gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Brevemente, sintéticamente, vamos a hacer un ping-pong de preguntas, así que les voy a solicitar a los expositores que contesten rápidamente, ¿sí? Como jugando al tenis, ahora que Del Potro ganó. Daniel dice así: parecería que ese alto grado de desigualdad es muchas veces funcional al gobierno. Las políticas de asistencia social tienen un fructífero efecto electoral. ¿Qué sugeriría para terminar con el uso de la desigualdad por parte del gobierno de turno? No, breve, simplemente respecto del clientelismo, yo lo que creo es que, además que el clientelismo, la sociedad aprendió a decirle a la política lo que quiere escuchar. Es decir, si claramente lo que hacen los sectores más pobres es toman todos como lo haría cualquiera. Si yo ahora me voy a la esquina y me pongo a repartir cajas de alimentos, todo el mundo va a hacer la cola, me va a decir muy bien lo mío. Si otro va y hace lo mismo en la próxima esquina, lo mismo le va a suceder. Básicamente, achicar el clientelismo significa, lo que quiero decir es que la sociedad aprendió a decirle a la política lo que quiere escuchar, pero luego actúa más independientemente, con racionalidad y pensando qué le conviene dentro de lo que hay. Creo que para achicar el clientelismo lo que se requiere es más políticas universales, que es cómo uno accede, con qué criterio, criterios claros de acceso. Se va a poner en marcha una cooperativa de tal trabajo, hace falta tales habilidades, se anotan quién entró, quién no entró, y un seguimiento muy claro de esos programas sociales. Hoy la tecnología juega a favor, el clientelismo está claro que forma parte de la estructura de la política social en general, pero tenemos condiciones para encararlo y además, en un contexto donde podríamos ir pasando de los planes sociales al trabajo, la posibilidad de ir achicando los márgenes de discrecionalidad nos darían varias opciones. Bueno, dice así: cuesta mucho conseguir operarios de fábrica en la actualidad. ¿Por qué cree que sucede esto existiendo este grupo de 900.000 Nini? Breve. Yo me refería a los jóvenes que no estudian y trabajan. Los jóvenes uno los puede dividir en cuatro partes: los que no estudian y trabajan, los que trabajan y estudian, y los que solo estudian. Todos los jóvenes en general lo podemos dividir en esas cuatro partes. El joven que no trabaja ni estudia está complicado, rechaza trabajo porque no lo ve, porque le cuesta ir todos los días. El joven que trabaja tiene problemas porque si engancha una changuita y vuelve al barrio y gana menos que el que vende droga o el que está vinculado a la política, el propio pibe se pregunta si trabajar tiene sentido y todos en el barrio no ven que el camino sea trabajar. Y además, en términos generales, la expectativa en muchos lugares del país es tener un empleo estatal. Era la expectativa tradicional en el norte del país, se ha consolidado como modelo de país, lo decía recién Lavagna, y creo que ese es un problema serio. Mi impresión es que para romper ese esquema, además de políticas de acompañamiento, además de todo lo que hagamos en torno a incentivos de empleo, solo se hace creando una red de tutores, creando una red que acompañen permanentemente a sostener a los jóvenes, si no el joven no va a ver, no tiene capacidad para sostenerse solo haciendo una tarea cualquiera, estudio o trabajo. Acá hay una pregunta muy interesante. Para estos jóvenes, ¿ayudaría a reimplantar la conscripción militar? Yo no creo que haya que reinstalar el servicio militar en términos de preparar a la gente para una hipótesis de guerra. Sí se pueden pensar mecanismos de servicio comunitario o de otro tipo, en donde sí, durante un X periodo de 6 meses, haya capacitación de distinto tipo, en oficio, en otras actividades con los jóvenes. No soy partidario del servicio militar en términos de hipótesis de guerra, sí creo que hay que pensar otro mecanismo y que aún en ese caso los propios espacios que tienen las Fuerzas Armadas pueden servir como espacios para capacitar en oficios o en otra actividad. Hay que pensarlo de otra manera, más como una actividad comunitaria de capacitación y que le daría una capacitación universal al conjunto de los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Hay muchas más, pero he tratado de sintetizar. Casará.
Dice así: varios cuentapropistas, carpinteros, etcétera, me han comentado el poco compromiso de los jóvenes hacia el trabajo, prefiriendo rechazar trabajos antes que incorporar nuevos aprendices. ¿Qué se puede hacer para combatir esta falta de compromiso cultural? Pregunta difícil. Bueno, acá se habló de trabajar sobre la educación. La educación con compromiso para el trabajo es un tema importante para llevar adelante, para generar estos cambios culturales, pero requiere de mucho tiempo. Por lo tanto, hay que trabajar sobre acciones cortas. Nosotros pensamos que ese joven, como bien lo dijo Daniel, el problema también de ese joven es que cuando llega al barrio alguien está ganando más que él en otra actividad que no es lícita, y ahí aparece todo un compromiso cultural que es el que hay que revertir, y fundamentalmente lo que hay que hacer, y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar desde los medios de comunicación, desde de alguna manera reconocer el valor del trabajo y institucionalizar, instalar el valor del trabajo y la cultura del trabajo también en los medios de comunicación, de tal manera de que se pueda ir avanzando antes que la escuela en este tipo de sentimiento del joven por acercarse y aprender un oficio. La pregunta que sigue es más difícil todavía. Mi experiencia en mi ONG es que los planes trabajar, etcétera, de Buenos Aires, no logran incorporar a los jóvenes que cursan sus estudios, aunque quieran trabajar, es decir, es que se preparan y no logran incorporarse al trabajo, no son tomados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí hay que ver, digamos, por eso nosotros planteamos esta división. Está la empresa formal que va a buscar a un joven capacitado. La única manera de que este joven que no está capacitado y que no está formado tenga acceso a ese trabajo es de alguna manera darle algún beneficio tributario, algún beneficio de equiparación, y ese es el planteo que nosotros hacemos de un derecho universal al primer empleo. Muy bien, muchas gracias. Y esta última dice lo siguiente: la reducción del riesgo de juicios laborales también es una ventaja muy importante de su propuesta. Este riesgo muchas veces inhibe la contratación informal y la expansión de emprendimientos. Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo creo que hay dos etapas del microemprendimiento. Cuando el microemprendimiento lo está llevando alguien que es insolvente, no tiene problema en la contratación ni tiene el riesgo, porque nadie hace un juicio contra un insolvente. A medida que ese microemprendimiento empieza a crecer y se transforma en pyme, aparece el riesgo laboral. Y ahí es donde necesitamos la legislación que apoye esta relación trabajo-trabajo, si no nadie lleva adelante esa contratación por el riesgo laboral. Es decir, cuando alguien pudo tener su coche o su casa, empieza a tener una posibilidad de ser, digamos, de ser solvente, y de si tiene algún problema laboral, también, digamos, entrar en el juicio. De lo contrario no lo tiene. Por eso este modelo de relación trabajo-trabajo lleva a la formalización y a evitar justamente esta problemática en la parte de juicios laborales. Es interesante también ver que los microemprendimientos o la gente que es dadora de trabajo, lo que más se preocupa en esta economía informal no es justamente por su obra social, sino qué le pasa a él cuando se enferma. Entonces, si él se enferma o se accidenta, si él como dador de trabajo se enferma y se accidenta, ¿qué hace con su colaborador? Por eso, cuando uno habla de cómo buscar atractivos para que se formalicen estos microemprendimientos, tiene que estar pensando y tiene que bajar a la relación con estos grupos de dadores de trabajo para ver cuáles son las cosas que les preocupan más a ellos, de tal manera de generar relaciones que traccionen a la formalización. Muchas gracias. Doctor Lavagna, creo que las preguntas intentan aprovechar su experiencia política. ¿Qué cree usted que debería hacerse para que los futuros dirigentes políticos lleguen al gobierno con una verdadera plataforma de cómo gobernar y no la comiencen a pensar cuando llegan al gobierno? Bueno, cosas como estas, ¿no? Cosas precisamente como estas, que
una entidad que no tiene características sectoriales, porque cuando hay características de un sector en particular siempre hay sospecha de propuestas ligadas a intereses legítimos, no necesariamente ilegítimos, pero muy ligados precisamente al sector que lo está haciendo. Esta es una entidad, y afortunadamente en el país hay otras, interdisciplinaria, intersectorial y demás, en este caso particular, con una estructura de valores atrás muy clara, que unifica, supongo, a quienes estamos acá, y lo que hay que hacer es ponerse en contacto y lograr que la gente de la política, en lugar de empezar simplemente a veces desde cero y formando equipos y eso, que sí los tendrá que formar, pero al mismo tiempo tiene que poner una aspiradora en el buen lugar para tomar precisamente ideas del más diverso tipo. En los últimos meses, por ejemplo, en Argentina, además de este tema del empleo, que ha sido objeto de esta reunión, ha habido algunas sobre un tema capital para los próximos años, que es el tema de la energía, interdisciplinaria, interpartidaria, porque hay gente de distintos partidos políticos. Bueno, ahí hay, precisamente, para decirlo de la manera más sencilla posible, hay que poner una aspiradora, lograr sentarse a estudiar, a analizar, a escuchar sobre esos proyectos. Muy bien. La siguiente dice así: ¿cuál es el rol del sindicalismo en esta propuesta de acabar con la pobreza a través del empleo? ¿Qué opina del gremialismo argentino y su rol político? Miren, lo que ocurre es que en esta sociedad fragmentada, y Daniel Arroyo hacía el comentario de las 4 argentinas y demás, uno ve que a veces posturas de tipo sectorial, que vistas desde lo sectorial, vistas desde el trabajador formal, pueden tener mucha lógica, no tienen ninguna lógica cuando dejan afuera al 35, al 40% de los trabajadores que son informales, que son cuentapropistas y demás. Yo creo que una de las tareas que hay es, sin hacerle perder derechos adquiridos a nadie, porque ese es un proceso extremadamente difícil, hay que tratar de encontrar alguna interfase entre esa empresa y ese convenio salarial y demás absolutamente formal, y todos los que están afuera y que de alguna manera tienen que ir entrando. Y nada mejor que empezar, en este caso, con los programas ligados a los jóvenes. Muy bien. Siguen 2, bien para usted. ¿Usted cree que volver a incorporar el ajuste a la inflación podría fomentar la inversión y crear trabajo? Mire, como tantas cosas, pero sí es una medida, digo, cuando uno está hablando de 25, 22, 25% de inflación por año, y les recuerdo que estamos en el 7º año de inflación, no empezó ayer. Por ahí la percepción es que la inflación es más reciente, pero no es así de reciente. Empezó en el año 2007. Por supuesto, algún tipo de ajuste corresponde, pero la verdad es que el tema de la inversión en el país está ligado a cuestiones muy de fondo, algunas de las que estuvimos hablando. Digo, miren que casi que perlitas, si ustedes quieren. El último año de ingreso neto de capitales al país, siempre hay capitales que entran, capitales que salen. El último año de ingreso neto de capitales al país fue 2005. 2006 hubo una salida muy pequeña, tampoco es muy relevante. A partir del 2007 empieza una salida que, acumulada del 2007 hasta ahora, hasta el cepo, fue de 90.000 millones de dólares, 87.000 millones de dólares. Imagínense, esa es la contracara de la inversión. Digo, lo que ha salido es lo que debió haber ido, ese ahorro que debió haber ido precisamente a la inversión y a la generación de empleo. Con esto quiero decir, sí, el ajuste es de esas cosas que en el contexto actual hay que aplicar, pero como buena parte de las cosas que se estuvieron hablando acá, si no hay un replanteo de tipo global, va a servir de bastante poco. Sí, yo creo que prácticamente están contestadas las otras. Quiero hacer referencia al tema de la calidad institucional que se planteó durante toda la jornada,
que me parece que es un backstage importantísimo del tema que estamos planteando acá, ¿no? Sin eso es imposible seguir trabajando. Y al mismo tiempo pensar en las cosas concretas, ¿no? Fue muy interesante en este panel poder ver lo micro y lo macro, ¿no? Y la semana pasada en Mar del Plata, en la Semana Social, tuve oportunidad de que un sacerdote contara su experiencia en las calles de acá del conurbano, donde los chicos de la esquina tenían como consigna 3C: calle, cárcel y cementerio. Sin duda, esto impacta mucho y nos obliga a pensar que más allá del marco general también tenemos cierta obligación con quien está al lado nuestro. Muchas gracias a todos.